Se llama Los Círculos Dantescos, números 6, 7, 8 y 9. En la conferencia anterior vimos los círculos 1, 2, 3, 4 y 5. Y bueno, están separados porque los primeros son más referidos a la parte animal, a la parte instintiva y emocional de nosotros, ¿no? Eh, o sea, yo es más referidos a este al instinto, a los deseos y a la emoción en cuanto a la ira, a la lujuria, etcétera. Bueno, ya hemos visto. Los invito a que vean la conferencia anterior, ya sea por la. Después les dejo la página web, también se pueden leerlas a las conferencias en la página, o también ya están grabadas por varios instructores. La misma conferencia está, digamos, repetida, bueno, por distintas personas y cada uno puede mirar el instructor que por ahí con el que más sintonice, ¿no? Algunos por ahí pueden sintonizar más conmigo, otros les puede agradar más como da otro instructor o agradar o digamos que puede tener otra llegada distinta, ¿no? O puede llegar a comprenderlo mejor. Bien. Y los círculos dantescos 6, 7, 8 y 9 tienen que ver con la parte mental, o mejor dicho, con lo que es los pensamientos, ¿no? O sea, el intelecto. Bien. Bueno, acá dice, el centro del universo, en el punto más alejado de Dios, entre los hielos que envuelven las sombras, está Lucifer, emperador del reino del dolor, sacando medio cuerpo afuera de la superficie glacial. O sea, bueno, después vamos a ver que en la última infradimensión, la número 9 tiene que ver con eso. Es como un frío, ¿no? Es una zona fría. Si bien hay partes del infierno que son más. Uy, perdón, a ver si puedo acercar. Hay partes que son más cálidas, como acá. Eh, Acá habíamos visto los círculos donde acá, bueno, son consumidos por el fuego. Acá se refiere a la pobreza que tienen que soportar en estos círculos, ya que se refiere a los derrochadores y avaros, ¿no? Por eso las piedras simbolizan el materialismo. Y ahora estamos acá desde el círculo número 6 para abajo. Todo esto está descrito en lo que es la Divina Comedia, ¿no? De Dante Alighieri, que fue un maestro. Y bueno, él escribió, creo que estaba en forma de poesía lo que escribió. A ver, perdón, voy a cambiar acá. Ahí está. Bueno, perdón, repito esta parte. Acá podemos ver, como decía, las partes de donde están estas piedras, ¿no? Que van sufriendo la pobreza, los que llegaban hasta ese círculo. Acá el fuego, ¿no? Por era el fuego de la ira, también del deseo, ¿no? Pero bien, ahora vamos a comenzar acá desde el círculo número 6. Vamos a ver distintas cosas que ocurren en los círculos del planeta Tierra, ¿no? Ya no estamos hablando de los círculos interiores, ¿no? O sea, de los infiernos propios, sino de la Tierra. Pero tienen correlación con nuestros círculos dantescos. Es decir, nosotros, eh, cada vez que nos identificamos con nuestros defectos y vivenciamos cosas, vivenciamos, por ejemplo, eh, con yoes derrochadores o avaros, entonces nos estamos metiendo en este círculo, ¿no? Creo que era el cuarto, eh, donde nos metemos en nuestros propios infiernos, ¿no? Es decir, nosotros estamos conectados con esa parte nuestra que son todos los defectos, ¿no? Que los tenemos adentro, es decir, que tenemos estos infiernos adentro nuestro, donde digamos tenemos a nuestros yoes que están viviendo ahí. Pero bueno, en la parte del mundo físico lo que va a suceder es que va a haber dolor, sufrimiento, porque se van a eliminar esos defectos y se va a eliminar a la fuerza por no haber hecho, no haber logrado la autorrealización en vida. Luego de terminar las 108 vidas, bueno, vamos acá a estos inframundos a que se nos limpie la esencia por la fuerza, es decir,
se nos van a ir matando todas estas personitas, que en definitiva tenemos todos, eh, que son de distinta índole, ¿no? Son 9 tipos de defectos, ¿no? Bien definidos, ¿no? Que también se relacionan, ¿no? Obviamente, porque la misma chispa que empieza a descender, o sea, una persona que muere y empieza a descender en los infiernos, tiene varios defectos y en cada uno de esos círculos va a sufrir distintas cosas eh, dependiendo qué defecto tenga, y en cada momento se les va a eliminar determinado defecto, ¿no? Bien, porque recordemos que en definitiva no somos una sola persona, somos muchas personas. Y ahí realmente se nos, digamos, se nos manifiestan todos los defectos y se nos van a ir eliminando, ¿no? Eh, por eso cuando nosotros soñamos, a veces podemos ir a una infradimensión en el plano astral. Entonces podemos ver nuestros defectos. Podemos hasta hablar con ellos y todo, pero en realidad estamos metidos dentro de nuestras infradimensiones. Solo que cuando se nos acaban las existencias, vamos a esos infiernos, pero en el exterior, ¿no? O sea, en el mundo físico, y es distinto la situación. Bien, tenemos que ver ahora el sexto círculo. Entonces, bien, se refiere al ateísmo, a la tiranía, a los acaparadores. Eh, y bien, ¿qué va a suceder acá? Los defectos que se nos van a eliminar, o sea, vamos a tener que pasar por lo que se llaman los sepulcros ardientes, ¿no? Donde uno siente que queman y va a querer salir, pero nos van a volver a meter adentro, ¿no? Y acá se siente como una eternidad, ¿no? Se siente como que el tiempo pasa muchísimo más lento. eh, entonces, ahí va, digamos que cuando se nos elimina ese tipo de efectos, en cada círculo, digamos que uno por ahí se va liberando de los defectos y además la conciencia se va liberando también. Pero bueno, nos va a quedar solamente un 3% de conciencia. Eh, puede haber aprendizaje en el sentido de que un poco aprende a, digamos, a valorar, digamos, el tiempo, ¿no? Por eso referido a la eternidad. Y se refiere también al ateísmo, en donde el ateísmo, ¿qué es? El ateísmo es la, digamos, la no creencia o digamos, en definitiva, tiene que ver también con una soberbia, con pensar que no existe la eternidad, no existe la eternidad. Entonces, acá ese sufrimiento tiene relación con ese defecto, porque ahí uno va a realmente pensar que existe la eternidad, ¿no? Se va a dar cuenta de cuán verdad, cuán real era esto de lo divino, de lo eterno, ¿no? Eh, bueno, bueno, ¿qué más de este círculo? Eh, bien, acá se relaciona con los defectos que hemos creado en vida, donde encontramos tiranos, tiranuelos, ¿no? Que serían personas, por ejemplo, que son jefes de hogar, donde son tiranos con sus hijos y quieren que los hijos estudien lo que ellos quieren, quieren que su vida sea de la forma que ellos quieren. Hasta también con la religión, quieren enseñar religión a azotazos, ¿no? Como si se pudiera aprender con azotes. También los tiranuelos son los que son jefes y tienen empleados, tal vez unos 10 hasta 15 empleados, que son tiranuelos, ¿no? No son grandes tiranos como sí pueden ser gente, digamos, que está en el gobierno, que maneja grandes, digamos, gran personal, grandes caudales de dinero, controlan mucho más y por lo tanto son más, ganan más karma todavía, ¿no? Bien. Luego de ahí pasamos al séptimo círculo sumergido de Saturno, ¿no? Decíamos que cada círculo tiene es una sombra de un planeta, pero los planetas son superiores. Entonces, si Saturno, eh, bien, Saturno se refiere a la creación, a la vida, ¿no? A eso que da vida.
Entonces acá pasa a lo contrario, se refiere a lo que destruye, ¿no? A la violencia destructiva, donde, bueno, dicen que se escucha golpes espantosos contra las cosas, es un ambiente sangriento, eh, hay fuerzas centrífugas, personas, muebles, puertas, todo se va destruyendo, porque ahí se ve bien la violencia y también una violencia sexual, ¿no? Violencia contra natura, que la violencia contra natura se refiere también a yoes de castración, o a los que hacen castrar animales, a los que se castran a sí mismos, abortos, etcétera, ¿no? Ese tipo de violencia. Bien, a ver acá. Bien, entonces acá dice que las personas iracundas sienten la rabia, la ira, y es como un fuego que los consume a ellos mismos, pero ese fuego es esa misma rabia. Y lo que sucede es que eh, las personas van a estar en una sangre hirviendo, ¿no? Que les quema, y al mismo tiempo van a ver acá algunos personajes como demonios donde los van a estar provocando para que se sigan enojando, ¿no? Y digamos, es tanta la inconsciencia y el defecto de la ira en esos momentos que no importa ni siquiera esa ira, que esa ira contra qué es una ira contra lo divino, contra Dios. Y se quedan ahí, digamos, por más que esté hirviendo en vez de salir, se quedan porque ya es un acostumbramiento, ¿no? De lo que es esa ira, porque recordemos que si reflexionamos en estos defectos que tienen que ver con este círculo, la ira en definitiva también es un placer más, porque todos los defectos no los controlamos, ¿por qué? Y porque nos gustan tenerlos por placer. Entonces la ira también nos gusta ser iracundos y no nos damos cuenta. Pero si nos daríamos cuenta del mal que nos hace, digamos, lo que es la ira nefasta, el mal que nos hace, el mal es como un veneno, ¿no? Que también nos consume y nos provoca enfermedades, karmas, etcétera. Nos esforzaríamos mucho por eliminar la ira en vez de seguir con ira, ¿no? Pero bueno, siempre, digamos, caemos, nos dejamos vencer por los defectos. También están los violentos contra sí mismos, ¿no? Donde hay, creo que se llamaba el bosque de los suicidas. Aquellas personas que se suicidan directamente los mandan a este círculo cuando fallecen, también por karma, ¿no? O sea, ni siquiera les dan la posibilidad de vivir otra vida consecutiva, sino que directamente, si les quedaba 5 vidas, bueno, no, los van a mandar a esa infradimensión, donde hay unas criaturas que se llaman arpías, que son una suerte de pájaras, ¿no? Acá vemos que tienen estas alas, donde esas personas suicidas se van a ver transformadas en un árbol, ¿no? En árboles, pero muy sensibles, donde cada ramita que se caiga les va a doler. Entonces, digamos, es como también un escarmiento de por qué haberse lastimado, por qué haberse eliminado a sí mismos, ¿no? O sea, cómo se odiaron a sí mismos, cómo se violentaron contra su vida. Y además las arpías también van a estar ahí molestando y, digamos, también rajuñando, quitando ramas para causarle más dolor a propósito. Y también van a estar otros violentos que van a sentir esa ira, pero contra sí mismos. Van a ser perseguidos con unas perras, ¿no? Que van a estar con las manos atadas esas personas y van a correr también por ese bosque con horror espantoso. Y al mismo tiempo también, claro, chocándose con estos árboles, todo, y también, además, van a seguir causando más dolor a esos seres que ahora están ahí atrapados en ese infierno. Y bueno, todo esto está en el Dante Alighieri, o sea, en la Divina Comedia que escribió Dante Alighieri, que es maestro, que narró toda la experiencia que tuvo cuando él, digamos, se estaba autorrealizando, y iba pasando por estos círculos, ¿no? Donde dentro de sí mismo él también eliminó los defectos, pero no por la fuerza, sino a las buenas, digamos, ¿no? O sea, uno puede eliminar sus defectos a las buenas o a las malas cuando ya no hay más posibilidades, no hay más existencias y hemos fracasado, digamos, en lo que es la realización de la obra, ¿no? Bien, luego de ahí, esa
esa chispa pasa a otra esfera. Ah, perdón. También acá, ¿qué tipo de violencia? Bueno, la violencia sexual, como cuando una persona se obliga a practicar el sexo aún no queriendo, o cuando se obliga a la pareja, ya sea hombre o mujer. Bien. También los violentos contra los bienes, los que destruyen cosas, autos, etcétera. Esa violencia. También, bueno, el yo masturbador es una violencia. Eh, ¿Qué más? Los que, digamos, violentan no respetando la pausa magnética y practicando dos veces, por más que estén practicando suprasexo, o cuando no respetan la pausa de la menstruación de la mujer, también hay que respetar, o cuando está embarazada, ¿no? O sea, en estado de preñez, tampoco se podría practicar, pero aún así lo violentan. Eh, Bien, digamos, en los monjes y monjas que odian al sexo, también eso es un tipo de violencia. Bien, entre el tipo de defectos que se llama Don Juan Tenorio y Casanova, que son, Casanova es el que tiene un matrimonio, forma una nueva familia cada vez con cada pareja, luego la abandona y forma otra familia y así va de Casanova, casa nueva en casa nueva, ¿no? Por eso Casanova. Y Juan Tenorio es el que eh, siempre conquista, pero eh, digamos solamente con el objetivo de sumar solamente eh, novias, digamos, ¿no? Y también el tipo diablo, que si mal no recuerdo, al que solamente le interesa, digamos, sexo por un solo instante, ¿no? Una noche o un solo instante, ¿no? Bien, también cuando alteramos los vegetales, las frutas, las plantas, cuando hacemos injertos, eso es también violencia contra natura, ¿no? O sea que va contra la naturaleza. Eh, ¿Qué más? También en los bribones del intelecto, ¿no? O sea, hay violencia contra Dios cuando el hombre, en su soberbia y orgullo, piensa haber, digamos, conquistado toda la sabiduría universal y se piensa, no, bueno, no, Dios no existe, es esto, es una mentira, bla, bla, bla. Eh, ¿No? O sea, esa soberbia de no creer en lo divino ni en lo eterno, sin, por más que no tengan pruebas, ¿no? Entonces, y por más que haya falta de pruebas de lo divino para ellos, también aún así siguen con su soberbia y no dejan ni una ínfima posibilidad de lo divino, ¿no? También sería una violencia. Bien. Cuando también el que promete y no cumple, ¿no? A veces uno le promete a un hijo algo y después no lo cumple. eh, También. O el que le promete fidelidad a la esposa y luego adultera. Bien. Ahora vamos a ver el octavo círculo. ¿A qué se refiere? El círculo de Urano. Bien, se refiere a los mentirosos, a la mentira, a la falsificación. Hay muchos tipos de mentira, muchos tipos de falsificación, ¿no? Y aquí ya hay 12.288 leyes, ¿no? O sea, vean que esto es exponencialmente. En el anterior habían 6.140. Ahora hay el doble. Luego va a haber el doble y ya es el último círculo, ¿no? Digamos, es un crecimiento exponencial de pesadez, por lo tanto de leyes, de dolor, ¿no? Entonces, bien, ¿qué ocurre acá? Acá se nos van a eliminar los defectos de la mentira y la falsificación, a los que falsifican las monedas, a los falsos alquimistas, que quiénes son los que practican infrasexo, ¿no? O sea, practican el sexo con ritos a propósito para conseguir, digamos, poderes satánicos serían, ¿no? Eh, ¿Qué más? Los hipócritas, ¿no? Y acá se relata en la Divina Comedia que los hipócritas, el peso de esa hipocresía lo soportan con unas capas de plomo, ¿no? También acá vemos también a los hipócritas en agua hirviendo, ¿no? Quemándose. Y también con el peso de esa hipocresía también van a pasar a estar crucificados en el piso, ¿no? Bien. Em, entonces, esto nos hace reflexionar en la mentira y en todos los detalles
en los que podemos vernos envueltos en mentira, en que a veces no pensamos que la mentira es... nada, es una mentira. Sí, lo que pasa que la mentira, ¿qué quiere decir? Es faltar a la verdad, ¿no? ¿Y la verdad a qué se refiere? La verdad es lo último, lo más divino, o sea, por eso se dice que eh, el ser es la verdad, ¿no? La última verdad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno miente, oculta la verdad sabiendo cuál es la verdad, ¿no? Por eso directamente atentamos también ahí con a lo divino, ¿no? Porque la verdad, ¿no? También se refiere a lo divino. Bien. Entonces, bueno, acá se va a iniciar un proceso también de osificación o de cristalización, ¿no? Y se va a empezar a destruir el ego. Ya esta es una parte del reino mineral, ¿no? Acá creo que era el reino vegetal en la número 7, ¿no? Como están los árboles. Bueno, pero acá ya es más sumergido todavía, ya estamos en el anteúltimo peldaño, ¿no? Em, donde, bueno, ya los defectos se empiezan a desintegrar, ¿no? También están los yoes que mienten para seducir, ¿no? O sea, para conquistar a una mujer con tal de conquistar. No lo hacen por amor, sino que lo hacen solo por el objetivo que sea, por placer, por eh, lujuria o por algún interés monetario. Entonces mienten con el objetivo de engañar y seducir. También están los pseudo-satíricos, ¿no? Aquellos que eh, también acá se ve, perdón, se me están yendo las diapositivas, como el castigo es estar con los pies para afuera. ¿Por qué? Porque los pies que simbolizan el camino espiritual, ¿no? Eh, van a estar ahí para afuera, ¿no? Por digamos, simbólicamente es errar el camino, ¿no? Eh, entonces, bueno, el pseudo-esoterista es eso, el que, digamos, ignorantemente piensa estar en buen camino, o también a sabiendas de cuál era, sabiendo cuál era el camino de los tres factores, traicionan, ¿no? También el camino, o se desvían, simplemente se empiezan a desviar, y terminan en cosas falsas, ¿no? Donde no nos llevan a la verdad. Y hasta a veces piensan estar 100% en la verdad y haciendo el bien mayor, pero en realidad no. ¿Por qué? Bueno, por falta de eliminación de ego. Todo esto pasa claramente por falta de eliminación y de reflexión de uno mismo. Porque como decimos, acá ¿qué está pasando? Se nos están eliminando a la fuerza los defectos, ¿no? Entonces, si uno puede eliminarse a sí mismo, va con la muerte y se mata a la muerte por una eternidad, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no vamos a pasar por las infradimensiones, digamos, a la fuerza, ¿no? No vamos a estar millones de años ahí sufriendo, sino que vamos a eliminar nuestras propias infradimensiones, a limpiarlas. Entonces, por lo tanto, ahí, digamos que ya vamos a vivir, a poder vivir eternamente, ¿no? O sea, no necesitaremos morir porque la muerte también es parte de la mecánica de la ley de evolución e involución, que bueno, eso está en otra conferencia, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte de la involución también, ¿no? Tenemos que pensar que acá la involución es cuando una persona cumple sus 108 existencias humanas, se le acaban las posibilidades y nos envían ya a la infradimensión. Bien, entonces, ¿qué más? Entonces acá se ven a todos los ladrones, falsificadores, mentirosos, recibiendo también veneno de estas serpientes, ¿no? También simbolizando cada mentira, que es cada veneno que se siembra. ¿Qué más? Además, están los mentirosos que siembran discordia también a través de sus mentiras, ¿no? Bueno, y acá que vemos la pitón que, o también simbolizada con el órgano convertibador, que es la cola satánica de uno mismo, es una parte de la Madre Divina que nos va a comer, ¿no? Nos va a comer, nos va a desintegrar, después otra vez nos va a vomitar, nos va a volver a comer y así, ¿no?
hasta que realmente consiga desintegrar ese tipo de defectos, ¿no? Bien, ¿qué más? Bueno, por último, cuando llegamos al último círculo, ya casi estamos desintegrados, ¿no? Nos quedan, digamos, los yoes más terribles. ¿Que cuáles son? Los traidores, la traición. Acá, acá encontramos los tres traidores que son el deseo, la justificación y la mala voluntad. Entonces hay muchos tipos de traición, ¿no? Digamos, pero hay unos tipos de traición muy grandes que se pagan con pena de muerte. O sea, muerte cuando uno tiene el cuerpo físico en la tercera dimensión, que es esta, y uno comete alguna traición muy grave, sea cual fuere, sea que por culpa de traicionar ocasionó que maten a un montón de personas, etcétera, ¿no? Entonces ahí, ¿qué sucede? Bueno, que ahí nos matan, o sea, nos desconectan el alma y nos mandan a esta infradimensión directamente. ¿Y qué pasa? Con ese cuerpo físico no es que, digamos, se va al sepulcro, sino que ese cuerpo físico va a ser reemplazado con un demonio. ¿Por qué? Porque van a tener que seguir los procesos kármicos de las personas que se relacionaban con esa persona, ¿no? Porque si no, no se podrían cumplir tampoco esos procesos kármicos. Entonces, sí o sí tienen que suplantar con un demonio al cuerpo de esa persona, ¿no? Va a quedar como una vestidura nomás el cuerpo, pero en realidad esa alma va a ir a esta infradimensión. Bueno, entonces en esta infradimensión eh, se le llama el pozo del universo, digamos, porque digamos es lo más alejado del ser, ¿no? Lo más alejado del ser. Y hay un frío espantoso, es un frío que cala hasta los huesos, ¿no? Que se siente como un montón de agujas que penetran de tanto frío que hace, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, acá también se puede ver cómo se convierten también de la desesperación en caníbales. Se, se empiezan a comer entre ellos, ¿no? Los que están en este círculo. Eh, Bien, hasta que van quedando libres de ego, ¿no? Acá se termina de desintegrar todo, quedan solamente reducidos a una cabeza y hasta que también se termina de eliminar la cabeza, ¿no? Eh, bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando ya se nos termina de desintegrar todo el ego, ¿no? Eh, Ahí, ¿qué va a pasar? Va a surgir una chispita, ¿no? O sea, esta es la involución, por acá, descendiendo acá en los infiernos, toda la involución. Luego acá que nos terminan de eliminar todos los defectos, vamos a evolucionar por este lado. O sea, acá, por este lado izquierdo, que está la involución, tenemos las infradimensiones. Las primeras se refieren al reino humanoide, luego animaloide, ¿no? Luego reinos vegetaloide y mineraloides, que se refieren a esos yoes intelectuales. Acá están de la infradimensión número 1 hasta la 5, digamos que comprende el reino animaloide y mineraloide, perdón, reino animaloide y humanoide. Y desde la infradimensión número 6 hasta la 9 son reinos vegetales y minerales. Vegetaloide porque es involutivo. Y acá, listo, acá terminamos en la última infradimensión. Se nos van a eliminar todos los defectos que faltaban. Vamos a surgir como una esencia pura, como digamos un niño hermosísimo, donde los maestros nos van a revisar a ver si no queda ni una mancha de ningún defecto, ¿no? Si estamos realmente puros. Y ahí, recién ahí sí nos van digamos, vamos a ascender hasta, digamos, hasta el sol, ¿no? Hasta la luz del sol, y poder empezar de nuevo desde el reino mineral evolutivo como una chispa inocente con un 3% de conciencia libre y todo ese 97% que tenía antes se eliminó acá.
pero bueno, quedamos como otra vez en la nada. O sea, somos inocentes, pero somos un gnomo o un pigmeo formando parte de algún granito de arena, tierra, un pedacito de algo, un charco, pero de, digamos, índole evolutiva, ¿no? O sea, es lo más puro que hay. Y de ahí vamos a empezar otra vez a contaminarnos de defectos, ¿no? A empezar con los defectos de antipatía, de con desobediencia, etcétera. Entonces de ahí, otra vez, vamos a seguir ensuciándonos, digamos. Vamos a pasar a cuerpos de vegetales, animales y otra vez al reino humano, donde vamos a tener ya la conciencia sucia hasta un 97% de conciencia atrapada, otra vez. Que antes no la temíamos, pero ahora la tenemos, pero se va atrapando en forma de defectos, ¿no? O sea, tenemos de ese 100% que tenemos ahora, un 3% está ahí libre, pero está dormido, y el 97% que resta son todos defectos que se siguen engordando y se siguen engordando, ¿no? O sea, seguimos alimentando a los defectos durante estas 108 existencias, ¿no? Los estamos ensuciando, digamos, a nuestra alma. Entonces acá tenemos la vida 54, acá en el punto culmine del círculo. Y después de la vida 54 es que podemos hacer el trabajo, porque ya estamos totalmente, digamos, bien cargados de defectos, donde ya podemos empezar a hacer la obra y empezar a eliminar los defectos y hacer el nacimiento sexual y el sacrificio por la humanidad. Bien, bueno, ahora dejo un espacio para preguntas. A ver.